Y luego les quiero mostrar que es divertido. Y lo hemos trabajado en el pasado distante, y lo generalizamos y vimos cosas. Fue una época. Pero miren, otra vez vuelve a aparecer eh, Benjamin Weedon, y fue postdoc del John Wheeler. John Wheeler es hijo de un astrónomo que fue muy importante también, llamado John Wheeler. Y cuando andaba, o doctorado, postdoctorado en la Universidad de Cornell, con Ben Weedon, hicieron algunos trabajos, entre ellos miren, ya había interés por modelar, vean qué modelo tan sencillo, un fluido complejo. Un fluido complejo que está hecho de, fíjense, cómo se forman las microemulsiones. Es un solvente, que puede ser agua, otro que nomás es todo lo contrario, que puede ser aceite, y si nomás hay los dos, pues no se mezclan imperceptiblemente nada más, se segregan. Y aquí en medio estamos, fíjense que si tienen agua y tienen aceite y le agregan jabón y agitan, pueden lograr que se mezclen y se ve transparente. Se ve transparente como si fuera una sustancia pura. Pero si se meten en una cápsula y van adentrándose a escalas cada vez más pequeñas, se van a dar cuenta que no es una solución de dos especies hasta el nivel molecular, todas revueltas, sino que llega un momento que se están volviendo regiones ya exclusivamente de agua y regiones exclusivamente de aceite, y esas regiones tienen paredes, y esas paredes están formadas por estas moléculas que se llaman anfifilos, que tienen dos gustos, más bien son esquizofrénicas. Son moléculas que pues la mitad quiere una cuestión y la otra mitad quiere lo contrario. Pero miren, este es el asunto que mencionamos cuando se generan modelos que son realmente caricaturas. O sea, el modelo es en un látiz, las moléculas son estas mancuernitas que caben en los enlaces, se van a poner, es una malla cuadrada, por ejemplo, puede ser cúbica, puede ser hexagonal, puede ser lo que ustedes gusten, pero aquí se pintó un retículo cuadrado, y estas moléculas de los tres tipos se deben colocar no en los sitios, sino en los enlaces. Y ahí está señalado cómo se pueden colocar. Aquí están tres del tipo blanco-negro y aquí está una del tipo negro-negro, pero podemos poner blanco-blanco de las tres, pueden ser configuraciones. Y ese es el modelo. Estas tres especies tienen la regla de que se colocan sobre los enlaces, pero apuntan sus extremos necesariamente del mismo color. O sea, siempre, yo no puedo voltear ninguna de estas porque no puedo tener tres negros y un circulito vacío. Tienen que ser los cuatro negros. Y si fuera cúbico, pues los seis negros o los que fuera. Entonces, esa es la regla. Es un juguete, pero ese juguete inmediatamente ven que los sitios de la malla, ya habiendo colocado moléculas en todos los enlaces, de acuerdo con la regla de que del mismo color nada más apuntan, se acercan, pues debe ser equivalente al modelo DC. ¿Por qué? Porque hay sitios negros y blancos. O sea, hay spin en una dirección o en la otra, o el lattice gas o la aleación. Entonces, aquí decimos, mira nada más, ya me conozco la colección de los estados de equilibrio, ya tengo otra vez lo mismo. Y entonces, en esta hoja vamos a terminar un poco. Y los que tengan de ustedes algún pasado con algún sabor químico, físico-químico, a lo mejor les es familiar esta manera de representar, cómo se representa la composición de una mezcla de dos sustancias. Pues nada más con la concentración X, y la concentración del otro pues es 1 menos X. Pero ¿qué pasa si son tres? Y se pinta un triángulo equilátero. ¿Los conocen? Es como poner composiciones. Piensen, algo que sí saben, en un centro de masa. Y entonces en este caso tienen tres masas que las van a poner en los vértices de un triángulo equilátero.
Y entonces ponen 3 partículas con masa, M1, M2 y M3 en los vértices. ¿Y cómo obtienen el centro de masa? Trazan una perpendicular. Si es de la partícula 1, tienen que trazar una perpendicular al lado opuesto. Entonces tienen 3, una perpendicular para acá, otra para allá y otra para acá, y siempre suman lo mismo. Y entonces el centro de masa, dependiendo cuáles son las masas de las 3 partículas en los 3 vértices, les va a dar un punto en el interior y se calcula con estos tramitos de rectas que son, por ejemplo, van a suponer que es este punto, que está en medio. Entonces hay una recta que se llama mediana, que es perpendicular a este lado, y su longitud es lo que se miden ustedes. Y luego, pues otra recta al otro lado y miden la longitud y otra. Si es el punto medio que aquí se me ha puesto, pues es un tercio, un tercio y un tercio. Pero si van, es porque las masas son iguales. Pero si las masas son distintas, pues les va dando diferentes puntos. Si una de las masas es gigantesca, pues el punto se va al vértice, porque los otros no pintan. Y así. Entonces, eso es si ustedes quieren dedicar su vida a calcular centros de masa de 3 partículas. Pero si ustedes están dedicando su vida a representar la composición de mezclas de 3 especies, pues esta es la manera típica de representarlos. Entonces, por eso estamos representando en este triángulo equilátero. Aquí la sustancia pura, aquí sería pura agua, aquí sería puro aceite, aquí sería puro jabón. Si están sobre este eje es que pues tienen tanto de agua y tanto de aceite, pero sin jabón. Aquí es agua con jabón, aquí es jabón con aceite, y en medio pues una mezcla de las 3. Y entonces lo que tiene este modelo captura, que es agradable ver que una caricatura de este nivel captura el comportamiento de estas microemulsiones. Por ejemplo, tienen agua y aceite, y precisamente esta es una región de coexistencia de fases. Se separa totalmente el agua del aceite. Pero si le empiezan a poner jabón, empiezan a penetrar en el triángulo, y entonces van a ver que pues la coexistencia sigue siendo pues casi pura agua, casi puro aceite, pero un tantito de jabón. Y así se van la coexistencia, sigue poniendo jabón hasta que llegan a un punto crítico. Ya disolvieron el agua y aceite a golpe de jabón. Eso es lo que está diciendo. Esto es una coexistencia de fases, termina en un punto crítico. Y luego se siguen, y aquí pues es una sola fase, están mezcladitos. Y luego ya cuando hay mucho jabón, pues se vuelve jabón. O sea, se hace una pastilla de jabón. Bueno, no es cierto, se hace un cristal líquido heliotrópico se llama. ¿Qué es lo que hacen estos fluidos complejos? Primero forman una monocapa de anfifilos o tensoactivos. Luego empiezan a formar micelas. De eso hablaremos más adelante, si hay el caso o no. Pero este modelito está diciendo que sí, efectivamente, se segrega el agua del aceite, están en coexistencia de fases, a golpes de jabón los van disolviendo hasta que llegan a un punto crítico, luego es una sola sustancia, y luego acá encuentran que otra cosa. Pero aquí es donde nosotros nos damos cuenta, es bueno, pues son puntos negros y puntos blancos, pues lo mismo que el modelo dice, espina hacia arriba, espina hacia abajo. Y aquí ya viene el resultado, que esta combinación de potenciales químicos, del jabón, del agua y del aceite, es el que va a dar al acoplamiento entre los espinas. Y esta diferencia de potenciales químicos del agua y aceite es la que va a dar al campo magnético externo. Y luego vienen aquí dos cuestiones sencillas. Si tienen
n mayúsculas sitios en la malla. El número de enlaces de esa malla, pues es el número de coordinación entre dos por ese número. Y aquí está el número de moléculas de agua, de jabón, de aceite, y si les dividimos entre los números de enlaces, pues nos da la composición de las tres sustancias, nos da la probabilidad de ver un enlace tipo agua, un enlace tipo jabón, un enlace tipo aceite. Aquí estamos ya viendo los sitios, no los enlaces, que me está diciendo cuántos sitios quedaron en blanco y cuántos sitios quedaron en negro. Tienen que sumar uno. Aquí viene una contabilidad, una regla de suma. Y como estamos en campo medio, aquí está la independencia precisamente de la probabilidad de ver un enlace tipo agua, es el producto de ver dos sitios blancos. Y así esta otra y así esta otra. Entonces, yo voy cambiando la composición de mi sistema, que se refleja en diferentes valores de potencial químico, y veo que van afectando a J. Entonces ya descubrí que cuando no pongo jabón es ferromagnético y se me segrega pues en dominios donde la espina apunta en una dirección y dominios simétricos que apuntan en otra dirección. Y conforme aumento jabón, pues me voy acercando, me voy saliendo de la fase de baja temperatura hasta que llego a la temperatura de Curie, que aquí es una composición, un arreglo de potenciales químicos, y ya estoy en la fase paramagnética, es decir, donde los spins están revueltos. Y esta línea punteada que quedó aquí medio chueca es el lugar geométrico donde cambia de signo esta combinación de potenciales químicos, que es donde cambia de signo la interacción de los spins. Entonces, de esta línea, de esta curva, de este lugar geométrico hacia abajo, pues es ferromagnético, y de curva hacia arriba, pues es antiferromagnético. Y entonces lo que tengo aquí es la fase de baja temperatura del antiferromagnético, en que los espines se ordenan en submallas, hacen un cristalito. Entonces, miren, podemos, extendido el trabajo, se puede ver cómo es la región interfacial entre las fases en coexistencia. Y hasta abajo tenemos lo que sería la región interfacial, el perfil de magnetización en una frontera entre dominios magnéticos. Y es una distancia. De aquí tendríamos que está magnetizado en una dirección, en el lado opuesto está magnetizado en la dirección contraria. Lo que me pregunto es cómo se transforma esa magnetización de una a la otra. Y este es un perfil de magnetización que representa una pared entre dominios magnéticos. Por ejemplo, ¿saben qué diferencia hay entre un magneto y un clavo? Porque, bueno, el magneto, si van y tienen por ahí un magneto, compran un magneto y se lo acercan a un clavo, pues captura el clavo, ¿no? Pero luego si les dicen, bueno, ese magneto está hecho de fierro y ese clavo está hecho de fierro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el clavo y el magneto? Bueno, lo que ocurre es que el clavo, pues es barato y lo hicieron sencillo. Vamos a suponer que fundieron a una temperatura de más de 1000 grados, 1500 grados, que es un óxido de fierro y todo impuro, lo que fuera, y lo sacan de la fundidora y lo dejan enfriar y luego de ahí van a sacar los clavos. Cuando se enfría, está por arriba de su temperatura de, primero, en algún momento a muy alta temperatura es un paramagneto. Es decir, tiene todos los spines revueltos. Lo enfrían rápido, le echan agua, súper rápido. Y entonces, pues, porque ya no lo quieren tener a esa temperatura, y va a pasar por debajo, hacia abajo de su temperatura de Curie, y sí que se tiene que ordenar sus espines, que todos nos imaginamos como mancitos espines de Ising, sencillones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que ocurre un fenómeno de cambio de fase, de nucleación. Empieza a alinearse los espines en una dirección, pero cerca, a la vuelta de la esquina, se están alineando otros espines también. En todos lados están compitiendo. Hay muchos sitios en donde están nucleando la fase de baja temperatura y tienen diferente orientación. Si fuera un clavo de Ising, que es más difícil de conseguir, un clavo de Ising, a la hora de enfriarlo,
depende de la rapidez de ese baja de temperatura, se forma una infinidad de dominios magnéticos, de diferente, una infinidad. Entonces el clavo, microscópicamente, está hecho de este perfil de magnetización, pero por muchos dominios, muchísimos. Y eso no es un imán, eso es un clavo. En cambio, el imán es más caro porque hacen lo mismo, pero enfrían muy lentamente, con mucho cuidado, para que se formen dominios magnéticos grandes. Bueno, ese fue el comercial del clavo y el imán. Y este es el perfil de magnetización. Pero yo lo puedo transformar inmediatamente al de la aleación o al de los sitios blancos y sitios negros. Y claro, uno de ellos pues tiene el de magnición 1, pues es casi sitios tipo A, negro, blancos, con muy poquitos B, y entonces el dominio magnético se me convierte en este. Estos son los dos perfiles de densidad, digamos, de una aleación, o en este caso, de los sitios negros y blancos. Pero en términos de los enlaces, aquí está la relación, aquí está precisamente, si yo ya tengo ρA y, bueno, si tengo la medición, pues construyo ρA y ρB, uno menos la otra, multiplicado por 2, y luego los enlaces, y entonces tienen precisamente que es pura agua casi sin aceite, que atraviesa una superficie de coexistencia y se vuelve pues puro aceite casi sin agua. Pero en la superficie, aquí están las moléculas esquizofrénicas, apuntando la mitad que va con el agua hacia el agua y la mitad que va con el aceite al aceite. Bueno, me entretuve muchísimo en estos casos, simplemente para ilustrar a nivel de campo medio que realmente no hay diferencia entre un magneto, entre una aleación, entre un fluido complejo del estilo que les mostré. Aquí no he mostrado modelos relativamente sencillos de polímeros, de conformaciones de polímeros, y así le pueden seguir. Estamos viendo ejemplos, pues en campo medio, porque estamos, en principio, casi no se debería mencionar el campo medio en un curso inicial de mecánica estadística. Deberían estar todo el mundo concentrado en sistemas donde no interactúan los grados de libertad, como ya hemos mencionado. Y entonces, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Complicarlos de manera, por ejemplo, poner un poco de material que ya estrictamente pertenece a el siguiente curso, que es cuando los grados de libertad interactúan, y ver otras técnicas. Pero aún así, fíjense que aprovechamos, cuando vimos caminatas aleatorias, aprovechamos y hasta vimos grupo de renormalización en ese caso. Y hoy se volvió a mencionar. Entonces, fíjense, la próxima vez vamos a ver, así como con este mismo caso, llegamos nada más a la energía libre de Landau. La próxima vez vamos a extraer los exponentes críticos alfa, beta, gamma y delta, y vamos a hablar de ellos. Y bueno, los vamos a extraer. Generalmente, pues estas cuestiones no se ven explícitamente, yo las quiero ver explícitamente, es un caso muy sencillo. Y vamos a ver los exponentes críticos y vamos a ver que son los mismos valores para el fluido de Van der Waals que para el magneto de Curie-Weiss. Y por lo que hemos visto, a este nivel de aproximación siempre va a dar los mismos 4 valores de esos exponentes críticos. Y lo que ocurre, y va a ser una historia muy interesante para la próxima vez, creo yo, y resulta que no son, se creyó por un buen rato, pero ya también se tenían pues sospechas y evidencias de que esos valores de los exponentes críticos que se obtienen
como los vamos a ver la próxima vez, se obtienen de las energías libres tipo Landau, de ese estilo, no son los correctos. Y hubo evidencia experimental de que efectivamente, sin lugar a dudas, no eran los correctos. Y quedó un problema de que no se podían calcular fácilmente. Y, y también surgió esta cuestión, ahí se dieron cuenta de la universalidad, de que ya fueran estos exponentes que vamos a ver que se les llama clásicos, por sus valores sencillos, los comparte problemas muy distintos de magnetismo, de gases, fluidos, de aleaciones, como vimos. Y lo mismo si la transición de fase es una segregación o si es tipo líquido-gas. Y hubo esta evidencia de universalidad. Para ustedes, dado que invertimos tiempo en detalle pasando de renglón a renglón entre estos 3 o 4 modelos, pues no les debe sorprender que si comparten la misma familia de estados de equilibrio, ¿por qué no van a compartir los mismos valores de los exponentes? Fíjense que vamos a regresar a esto. Supongan, ustedes saben que hay situaciones en matemáticas, donde están haciendo trabajo analítico, y donde aparecen problemas porque las funciones no son bien comportadas, tienen singularidades, algo como la función de Weierstrass. La función de Weierstrass es singular en todos lados porque no tiene derivada en ningún sitio. Pero en los cálculos matemáticos se encuentran, si ustedes, pues ni modo, están haciendo series de potencias, si quieren ver si convergen, y ya pasaron el radio de convergencia de la serie de potencias, y luego dicen, no, pero existe la continuación analítica. Y entonces se hace una continuación analítica y dicen, pues así es la misma función, ya más allá del radio de convergencia, aunque la serie diverge, tal cual cuestión. Y estos asuntos matemáticos tiene siempre el caso tratable y tiene los casos intratables. Se dividen las singularidades en singularidades esenciales y singularidades removibles, y eso vamos a verlo la próxima vez. Aquí los voy a dejar con esta cuestión. Si la naturaleza tiene la capacidad de escoger en sus puntos críticos, en las transiciones de fase, donde hay singularidades, y dicen, pues, escoge. ¿Vas a escoger singularidades removibles o vas a escoger singularidades esenciales? ¿Qué creen que escogió la naturaleza? Pues sí, la naturaleza va a escoger las esenciales y va a decir lero, lero, no van a poder hacer inducción analítica, no van a poder hacer esto, el otro. Y lo que vamos a ver es que todo esto que vimos campo medio es una aproximación que tiene la capacidad de transformar las singularidades esenciales en singularidades removibles, en polos. Y por eso los exponentes clásicos y una serie de historias que sí les quiero mencionar la próxima vez,